¿Alguna vez te has preguntado por qué personas inteligentes, sensatas y racionales se vuelven ciegamente devotas de sistemas de fe que desafían la lógica? ¿Por qué creen más en dogmas que en hechos, más en líderes religiosos que en sí mismas? Hoy descubrirás los 7 mecanismos mentales que utilizan las religiones para controlarte, incluso cuando juras estar al mando de tu propia mente. Este vídeo no es un ataque a la fe, sino un rayo de luz sobre los hilos invisibles que manipulan tus emociones, moldean tus creencias y definen lo que tú llamas verdad. Durante siglos, las religiones han dominado las civilizaciones no solo con ejércitos, sino con ideas. El campo de batalla siempre ha sido la mente humana, y lo que parecía fe a menudo era condicionamiento. Los psicólogos sociales modernos muestran que las estructuras de control religioso operan de manera idéntica a los sistemas de manipulación colectiva utilizados por regímenes y sectas, explotando las mismas vulnerabilidades emocionales. Comprender estos mecanismos es el primer paso para liberarse de ellos. El primer desencadenante es el sesgo de autoridad. Desde pequeños se nos enseña a confiar ciegamente en figuras que saben más: padres, profesores, sacerdotes. Cuando la religión se presenta como portavoz de un Dios infalible, el cerebro humano tiende a desconectar el pensamiento crítico. La obediencia deja de ser una elección y se convierte en un reflejo automático. Es la ilusión de la verdad transmitida por el uniforme, por el altar, por la voz que parece venir del cielo, pero que proviene de otro ser humano. El segundo mecanismo es el refuerzo emocional intermitente. Las religiones alternan la culpa y el alivio, el castigo y el perdón, el miedo y la salvación. Este ciclo vicia al cerebro de la misma manera que un casino vicia a un jugador. Nunca sabes cuándo serás bendecido o recompensado, y precisamente por eso sigues atrapado. La fe se convierte en un juego emocional sin fin, en el que cada duda se trata como un pecado y cada obediencia como una virtud. Y aquí está la pregunta que resonará durante el resto del vídeo. ¿Crees porque lo has elegido? ¿O porque alguien ha aprendido a pulsar los botones adecuados dentro de tu mente? El tercer mecanismo es el miedo existencial. Desde su nacimiento, el ser humano convive con la incertidumbre de la muerte, con el terror al vacío y el deseo de sentido. Las religiones comprendieron pronto que este miedo es la clave de todo control. Cuando te dicen que solo hay seguridad si obedeces, que fuera del templo hay perdición, el miedo se convierte en el grillete más poderoso que existe. La promesa de la vida eterna es el premio que mantiene cautiva la mente. El cuarto mecanismo es el sesgo de conformidad social. Los estudios demuestran que el cerebro humano siente dolor físico al ser excluido de un grupo. Las religiones explotan esto con maestría. Crean una comunidad que te acoge siempre y cuando obedezcas. Así, la pertenencia se utiliza como moneda emocional. Cuestionar es arriesgarse al exilio. Dudar es traicionar a la familia espiritual. El miedo a la soledad te mantiene arrodillado, incluso cuando el corazón ya quiere levantarse. El quinto mecanismo es el privilegio moral. Cuando la religión te convence de que eres elegido, crea una identidad de superioridad espiritual. Este sentimiento genera comodidad y al mismo tiempo dependencia. Después de todo, si eres diferente del mundo, debes permanecer dentro del sistema que te hace sentir especial. Esta trampa psicológica impide a la mayoría darse cuenta de que la verdadera fe no necesita muros ni etiquetas. Estos 3 mecanismos, el miedo, la conformidad y el privilegio, forman la trinidad invisible del control mental. Te hacen vigilarte a ti mismo y defender el sistema que te aprisiona, creyendo que estás defendiendo a Dios. La mente comienza a confundir la libertad con la obediencia y la culpa con la devoción. Y ahora quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase "Mi mente es mi fe",
para recordar que creer es un acto de conciencia, no de sumisión. El sexto mecanismo es el sesgo de confirmación, el más silencioso de todos. Hace que el cerebro busque solo información que respalde lo que ya cree. Cuando alguien te presenta un argumento contrario a tu fe, tu cerebro no lo evalúa lógicamente, se defiende, ignora, niega o distorsiona cualquier dato que amenace la narrativa sagrada. Las religiones conocen bien este punto débil humano y por eso crean un ambiente cerrado donde todo se explica por un mismo principio: es la voluntad de Dios. Esta frase es un escudo que bloquea cualquier cuestionamiento, incluso ante las mayores incoherencias. En experimentos de psicología social se ha demostrado que cuanto más vinculada está una creencia a la identidad de una persona, más difícil es cambiarla, incluso con pruebas concretas. La fe, en este sentido, se convierte en un espejo del ego. Cuestionar la doctrina es cuestionarse a uno mismo. Así, el sistema religioso ya no necesita controlar desde fuera, porque el control ahora está dentro de la mente. El fiel se convierte en guardián de su propia prisión y llama a esa prisión verdad. El séptimo mecanismo es el sesgo de escasez espiritual. Se manifiesta en la sensación de que nunca se es lo suficientemente bueno para Dios. El fiel vive en constante deuda moral, creyendo que necesita hacer más, rezar más, servir más. La religión crea un ciclo de insuficiencia que mantiene a las personas atadas al altar, buscando una aprobación que nunca llega. Es el mismo principio psicológico que se utiliza en la manipulación emocional: hacerte sentir que tienes que demostrar tu valía constantemente. Cuando estos 7 mecanismos se entrelazan, el resultado es una mente aprisionada, incapaz de diferenciar la fe del condicionamiento. El individuo no cree por elección, sino por miedo a dejar de creer. La obediencia se confunde con la iluminación y el silencio con la paz espiritual. Es el triunfo del control disfrazado de salvación. Y la gran ironía es que, cuanto más cree la persona que está libre del mal del mundo, más profundamente está atrapada en las cadenas invisibles que mantienen su mente dentro de una doctrina. Pero el control no se limita a la mente individual, sino que se extiende a la colectividad. Los grupos religiosos refuerzan entre sí estos mecanismos a través de rituales de cohesión, símbolos visuales y lenguajes propios. Es la psicología de grupo en acción. Cuanto más homogénea es la comunidad, más difícil es que alguien piense de manera diferente. La presión social transforma el nosotros contra ellos en identidad espiritual. Es el instinto tribal vestido con el ropaje de la fe. Esta tribalización espiritual genera un fenómeno peligroso: el pensamiento de grupo, descrito por el psicólogo Irving Janis. En él, la búsqueda del consenso es tan intensa que cualquier divergencia se considera una amenaza. Las religiones reproducen este patrón al tratar al que cuestiona como apóstata, rebelde o poseído. Así, la crítica se anula incluso antes de ser escuchada. El control mental colectivo se mantiene no por la fuerza, sino por el miedo a ser el único que piensa diferente. También se utiliza el condicionamiento emocional por asociación. Los cánticos, el incienso, los símbolos y las oraciones activan recuerdos afectivos que refuerzan la devoción. El cerebro libera dopamina, lo que genera placer y una sensación de pertenencia. La fe se siente en el cuerpo, lo que hace que el vínculo sea aún más fuerte. Es neurociencia aplicada a la religión y casi nadie se da cuenta. Las emociones se convierten en el cemento que mantiene unida la creencia, incluso cuando la razón ya ha comenzado a resquebrajarse. Estos mecanismos son tan poderosos que hacen que el individuo crea que la fe es espontánea, cuando en realidad ha sido cuidadosamente moldeada. Cada gesto, cada palabra y cada miedo son piezas de un sistema milenario que ha aprendido a dominar el inconsciente colectivo.
Por eso, liberarse no es rechazar a Dios, sino comprender los engranajes que alguien ha colocado entre tú y Él. Y antes de continuar, piensa en esto. Si Dios es omnipotente, ¿por qué necesitaría instituciones humanas para comunicarse contigo? Quizás esta pregunta sea el primer paso hacia tu libertad. Los mecanismos mentales utilizados por las religiones funcionan como un software invisible instalado en tu mente desde la infancia. Cuando el niño aprende que Dios siempre está observando, su cerebro internaliza una vigilancia constante. Es el mismo principio del panóptico de Foucault. No es necesario vigilar realmente, basta con que el individuo crea que está siendo observado todo el tiempo. El resultado es una mente que se autocensura, que controla sus propios pensamientos por miedo al castigo divino. La religión, así, crea la figura de un Dios que vigila, pero en la práctica, quien vigila es usted mismo. Con el tiempo, este sistema se consolida en un estado de disonancia cognitiva permanente. El fiel intenta conciliar la idea de un Dios amoroso con el miedo al infierno, la promesa del libre albedrío con la exigencia de obediencia total. Esta tensión mental constante genera ansiedad y el propio sistema ofrece el remedio: oración, confesión, penitencia. Es un ciclo perfecto de causa y cura, ambos proporcionados por el mismo poder que lo creó. La fe se convierte en un mecanismo de autorregulación psicológica. El control emocional mediante la culpa es quizás el más eficaz de todos. No necesita pruebas, basta con que exista. La culpa se alimenta del ¿y si no soy digno? ¿Y si Dios se aleja de mí? Este estado de constante deuda espiritual garantiza la sumisión emocional. La persona controlada por la culpa no necesita cadenas externas, las lleva dentro de su conciencia. Pero hay algo aún más profundo: el encarcelamiento del lenguaje. Palabras como herejía, blasfemia o desobediencia espiritual fueron creadas para delimitar los límites del pensamiento. Si temes incluso nombrar tus dudas, éstas nunca llegan a la superficie de la razón. La censura no proviene de la Iglesia, proviene del propio vocabulario moldeado por ella. Cuando se moldea el pensamiento, se controla la realidad. Y quizás la pregunta más incómoda sea esta: ¿cuántas de tus creencias son realmente tuyas? ¿Y cuántas te fueron inculcadas antes de que tuvieras edad para elegir? El poder del control religioso no está en prohibir la duda, sino en redefinirla como pecado. Así, el acto más humano, cuestionar, se convierte en el más peligroso. La religión crea un dilema psicológico en el que la búsqueda de la verdad se interpreta como una traición espiritual. Y esto afecta directamente al centro del desarrollo moral, descrito por Lawrence Kohlberg. El fiel permanece en la etapa de la obediencia ciega, sin alcanzar nunca el pensamiento ético autónomo. No actúa por conciencia, sino por miedo al castigo divino. Otro mecanismo sofisticado es el reacondicionamiento de la identidad. Cuando alguien ingresa en una comunidad religiosa, se le anima a renacer, renunciar al mundo, morir al ego. El proceso parece espiritual, pero tiene una base psicológica. Es la reconstrucción de la identidad bajo una nueva autoridad. La persona deja de ser un individuo y pasa a formar parte de un cuerpo colectivo, donde pensar por sí mismo equivale a amputarse un miembro. El yo desaparece y el grupo pasa a definir quién eres. Además, se utiliza el refuerzo social positivo. Dentro de la comunidad, quien demuestra más fe, más entrega y más sumisión es exaltado como ejemplo. El cerebro interpreta este reconocimiento como una recompensa: dopamina, serotonina, pertenencia. Pocos se dan cuenta de que están siendo entrenados como ratas de laboratorio espirituales, respondiendo a estímulos emocionales condicionados. Estos sistemas de manipulación no son solo religiosos, son humanos.
Los políticos, las corporaciones y las sectas utilizan los mismos principios, pero la religión es el modelo original. Ha aprendido a hablar directamente con el inconsciente, a moldear creencias a través de símbolos, rituales y miedos arquetípicos. Por eso, resistirse a ella exige más que razón, exige valor emocional para enfrentarse al vacío. Y antes de continuar, piensa en esto. ¿Es el verdadero pecado dudar o seguir creyendo solo porque tienes miedo de descubrir lo que hay fuera de la jaula? A partir de aquí, entramos en la zona más sensible del control religioso, el uso simbólico del castigo y la recompensa. La mente humana está programada para buscar el placer y evitar el dolor, y las religiones han convertido esta dualidad en su principal motor. El cielo y el infierno son, en realidad, representaciones arquetípicas de estos polos. La creencia en el paraíso es el caramelo que atrae, el miedo al infierno, el látigo que mantiene el cuerpo a raya. No es casualidad que estas imágenes sean tan vívidas. Activan áreas cerebrales relacionadas con el dolor físico y la anticipación del placer, creando un condicionamiento emocional comparable al de las adicciones profundas. El uso del terror sagrado es una de las tecnologías de dominación más antiguas. En las religiones antiguas, los dioses castigaban con plagas, sequías y rayos. En el cristianismo, el infierno cumplió este papel con maestría. La idea del sufrimiento eterno produce un tipo de miedo que se infiltra en la imaginación y nunca desaparece. Incluso cuando la razón dice que no tiene sentido, el cuerpo sigue reaccionando como si fuera real. Es el miedo tatuado en la psique. Otro aspecto es la moral de la escasez espiritual, que hace que los fieles sientan que solo existe la plenitud dentro del sistema religioso. El mundo exterior se ve como corrupción, perdición o ilusión. Este contraste crea dependencia psicológica. Fuera de la institución, todo es caos. Dentro, hay salvación. Este es el mismo patrón que se observa en las relaciones abusivas. Alternancia entre amenaza y refugio, castigo y recompensa, creando lealtad emocional. Y ahí es donde surge la paradoja. Cuanto más promete la religión la libertad espiritual, más profundamente moldea el miedo a la autonomía. La fe, que debería liberar, se convierte en el código de programación de la mente, y lo más inquietante es darse cuenta de que la prisión no tiene rejas, está hecha de ideas, y las ideas no se pueden ver, solo sentir. Ahora, antes de profundizar aún más, responda mentalmente, ¿cuándo fue la última vez que creyó en algo solo porque le enseñaron que dudar sería peligroso? Otro poderoso mecanismo de control es el aislamiento cognitivo. Las religiones crean un sistema cerrado de interpretación en el que todo lo que sucede en el mundo debe encajar en su narrativa. La ciencia, el arte e incluso la moral se reinterpretan a la luz del dogma. Esto impide el desarrollo del pensamiento crítico. El cerebro se acostumbra a recibir respuestas preparadas, y la duda pasa a considerarse un signo de debilidad espiritual. Este cierre cognitivo transforma la fe en una burbuja de protección emocional que también es una celda mental. Paralelamente, se utiliza un vocabulario emocional exclusivo. Palabras como hermano, ungido, salvado y convertido crean un lenguaje interno que separa a los de dentro de los de fuera. Esta distinción refuerza el sentimiento de pertenencia y pureza, lo que hace que abandonar el grupo sea emocionalmente doloroso. La mente comienza a identificarse con el lenguaje, y quien pierde las palabras del grupo siente que pierde su propia identidad. Es una ingeniería psicológica tan sutil que pocos se dan cuenta de que están dentro de un laberinto sin paredes. Las religiones también explotan el sesgo de la esperanza, ofreciendo un futuro perfecto como compensación por un presente difícil. Esta técnica, conocida en psicología como retraso de la gratificación, enseña al cerebro a soportar el dolor actual a cambio de una promesa lejana. Sufre ahora, serás recompensado después.
Es una anestesia existencial que impide la transformación del presente. Mientras espera el paraíso, el fiel se vuelve dócil y controlable. Este conjunto de mecanismos se ve reforzado por narrativas cíclicas de culpa y redención. El fiel cae, confiesa, es perdonado y vuelve a caer. El ciclo nunca termina porque la estructura está diseñada para repetirse infinitamente. No hay cura completa, solo tratamiento eterno. Esto mantiene al individuo dentro del sistema durante toda su vida, con la sensación de estar siempre a punto de salvarse. Y aquí es donde el punto se vuelve inevitable. Si el control de la religión es psicológico, entonces la liberación también debe comenzar dentro de la mente. Ningún templo puede darte lo que el autoconocimiento puede ofrecerte. Uno de los mecanismos más sutiles, y quizás el más eficaz, es el control narrativo. Las religiones no solo dicen lo que debes creer, sino cómo interpretar la realidad misma. La historia personal del fiel se reescribe a la luz de la doctrina. Los fracasos son pruebas de fe, las coincidencias son milagros, y las tragedias son planes divinos. El cerebro, al intentar dar sentido a la vida, adopta esta estructura y comienza a traducir todo a través de ella. Esto genera un fenómeno llamado resignificación controlada. No vives tu historia, vives la versión que el sistema te ha enseñado a contar sobre ella. Este dominio sobre el significado de la experiencia humana es el corazón del fanatismo, porque cuando la narrativa religiosa sustituye a la interpretación individual, la autonomía mental desaparece. La persona ya no se pregunta ¿qué siento?, sino ¿qué quiere Dios que sienta? No se pregunta ¿por qué sufro?, sino ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Y cada vez que surge esta pregunta, la respuesta ya está preparada, memorizada, repetida, santificada. La mente ya no piensa, solo reproduce. También existe el uso de la idealización proyectiva, un mecanismo psicológico descrito por Freud y explotado por las instituciones religiosas. El fiel proyecta en los líderes espirituales todo lo que le gustaría ser: sabiduría, pureza, valentía. Esta proyección crea dependencia emocional. Cuando el líder habla, es la propia sombra del fiel la que le habla. Así, obedecer deja de ser someterse a otro, parece un acto de amor o de fe. Y es en este punto donde el control se vuelve absoluto, porque el prisionero cree estar siguiendo su propia conciencia. Con el paso del tiempo, el cerebro crea vías neuronales de obediencia automática. Cantar, rezar, arrodillarse y pedir perdón se convierten en respuestas condicionadas, no en decisiones conscientes. Es la fe transformada en reflejo, y cuanto más repite el cuerpo el gesto, más lo legitima el cerebro como verdad emocional. El hábito se convierte en creencia, la creencia en identidad. Y tal vez ahora te des cuenta del punto crucial. No es el dogma lo que te aprisiona, sino el significado que le das. Mientras la narrativa venga de fuera, seguirás viviendo el guión que otro escribió para tu alma. Pero el control solo se completa cuando la religión redefine la imagen de Dios. El Creador, que debería representar la conciencia suprema, se transforma en un espejo del sistema humano. Un juez severo, un monarca que exige adoración, un padre que castiga por amor. Esta imagen genera el complejo de la obediencia sagrada, en el que el fiel cree que someterse es una forma de humildad espiritual. La paradoja es devastadora. Cuanto más busca el individuo acercarse a Dios, más se aleja de sí mismo. La psicología social muestra que este tipo de creencia activa la misma área cerebral involucrada en las relaciones abusivas. El miedo al rechazo divino mantiene la sumisión emocional, incluso cuando hay sufrimiento. Es por eso que tantos fieles defienden instituciones que los hieren, líderes que los engañan y doctrinas que los menosprecian. El cerebro confunde el abuso con el amor y la servidumbre con la devoción. Es el síndrome de Estocolmo espiritual. El resultado es lo que Carl Jung llamaría posesión psíquica, cuando un arquetipo, en este caso, el del Dios punitivo,
se apodera de la mente y gobierna la conciencia. El individuo deja de ser sujeto y se convierte en vehículo de un sistema simbólico. Habla, pero no son sus palabras. Siente, pero no reconoce de dónde viene el sentimiento. Vive un trance de fe y llama a ese trance espiritualidad. La liberación, por lo tanto, no comienza rechazando la fe, sino reconociendo el mecanismo. Cuestionar la estructura no es traicionar a Dios, es honrar la verdad, porque la fe que no soporta el cuestionamiento es solo miedo disfrazado de devoción, y toda creencia que prohíbe el pensamiento no es un camino espiritual, es una herramienta de control. Y si este contenido te ha hecho pensar de otra manera, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana. Esto ayuda a difundir la reflexión, el coraje y la conciencia, y fortalece a quienes buscan la libertad interior sin miedo a mirar lo invisible. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo el sistema de control religioso se adapta al tiempo. Cuando la sociedad evoluciona, el lenguaje de la religión cambia. Pero los mecanismos mentales siguen siendo los mismos. Si antes el miedo era el infierno, hoy es el colapso moral, la decadencia espiritual, el apocalipsis moderno. La forma cambia, la función permanece, mantener al individuo alerta, vulnerable y emocionalmente dependiente de una salvación prometida. Es la manipulación de la ansiedad colectiva, un fenómeno descrito por la psicología social como pánico moral. En este escenario surge el marketing de la fe. Las iglesias, los templos y los líderes utilizan los principios de persuasión estudiados por Robert Cialdini: reciprocidad, escasez, autoridad y prueba social. Da y serás bendecido. La oportunidad es única. Este hombre habla con Dios. Miles ya han sido transformados. Estas frases no son inspiraciones divinas, son estrategias cognitivas. El cerebro, bombardeado por estos estímulos, responde con emoción antes de pensar. La fe, entonces, se confunde con la impulsividad. Otro mecanismo es el condicionamiento por repetición ritualística. Rezar, cantar, arrodillarse y escuchar sermones crean una rutina neurológica de sumisión. Cuanto más repite el cuerpo, más normaliza el cerebro el acto de obedecer. Los estudios demuestran que la repetición de mantras y oraciones disminuye la actividad del córtex prefrontal, el área del pensamiento crítico. El resultado es un estado de trance leve, en el que el individuo se vuelve más sugestionable. Es el mismo principio que se utiliza en la hipnosis y la propaganda. Pero hay una diferencia crucial entre la espiritualidad y el condicionamiento. La primera expande la conciencia, el segundo la estrecha. Una fe auténtica conduce a la lucidez, no a la obediencia. Y es por eso que comprender estos procesos es el primer paso para trascender el fanatismo. Nadie puede manipular una mente que reconoce las herramientas del control. Y aquí queda la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Cuántas de sus experiencias espirituales no fueron, en realidad, respuestas emocionales programadas por el entorno? Otro factor esencial para el control es el uso de la culpa colectiva. Las religiones crean narrativas en las que toda la humanidad nace en deuda con lo divino. Esta idea, conocida como culpa ontológica, produce un sentimiento de inferioridad que se transmite de generación en generación. El fiel nace sintiéndose culpable y la religión ofrece el perdón como remedio, pero un perdón que nunca es definitivo, porque, si lo fuera, el sistema perdería su función. Es la economía emocional de la culpa. Mantiene el flujo constante entre el pecado y la salvación. Esta culpa se ve reforzada por el testimonio público. Los rituales de confesión, bautismos y conversiones se presentan como liberación, pero funcionan como instrumentos de vigilancia. El individuo se expone ante el grupo, y esa exposición genera un alivio inmediato, seguido de dependencia. Aprende a sentirse limpio solo cuando es observado, cuando es perdonado ante los demás. Así, el control moral se convierte en teatro colectivo. Lo mismo ocurre con el culto a la humildad. Las religiones enseñan que el orgullo es pecado,
pero lo que llaman humildad es a menudo sumisión disfrazada de virtud. El mensaje es claro: tú eres pequeño, Dios es grande, y solo Él sabe lo que es mejor para ti. Esta narrativa elimina la autonomía psicológica y espiritual. La persona aprende a desconfiar de su propia voz interior. La intuición se sustituye por la autoridad externa. Y por último, está el control mediante el amor condicionado. Al fiel se le enseña a creer que el amor divino depende de su conducta. Obedece y serás amado. Cuestiona y serás rechazado. Este patrón, idéntico al de las relaciones abusivas, mantiene a millones de personas emocionalmente atrapadas. No es el miedo al infierno lo que impide la rebelión, es el miedo a perder el amor. Entonces, pregúntate, ¿qué tipo de amor hay que comprar con obediencia? ¿Y qué quedaría de tu fe si no se basara en la culpa, el miedo y la promesa de aprobación? El aspecto más sutil, y quizás el más devastador, del control religioso es el secuestro de la trascendencia. La religión se presenta como un puente entre el hombre y lo divino, pero al situarse como mediadora exclusiva, secuestra el propio acceso a la experiencia espiritual directa. Al fiel se le enseña a creer que solo puede tocar lo sagrado a través de intermediarios autorizados, sacerdotes, templos, escrituras. Esto genera una profunda disociación. Lo divino se proyecta hacia afuera, mientras que el interior se ve como terreno sospechoso. Así, la espiritualidad se convierte en un producto institucional y el ser humano en consumidor de su propia salvación. Este proceso produce lo que Jung llamaría alienación del alma. La psique, impedida de dialogar libremente con el inconsciente y con el misterio, enferma. El impulso natural de autotranscendencia se desvía hacia rituales que repiten gestos vacíos, palabras heredadas y creencias impuestas. La fe deja de ser un viaje interior y se convierte en un espectáculo colectivo. La religiosidad genuina, que debería unir la conciencia y el misterio, se sustituye por la doctrina emocional. El individuo vive con la sensación constante de buscar algo que nunca alcanza, porque le han enseñado que la clave de la libertad no está en él. El control entonces se perfecciona. La fe es capturada, domesticada y revendida en porciones emocionales. La oración se convierte en una herramienta para reforzar la dependencia, la comunión en un símbolo de pertenencia controlada, la esperanza en una promesa siempre pospuesta. Y lo más irónico es que todo esto se presenta como liberación. Es la prisión perfecta. El prisionero cree que está volando, pero la chispa de la conciencia nunca muere. Incluso bajo capas de dogma, el espíritu humano lleva una voz que susurra: hay algo que no está bien. Es el comienzo de la desprogramación mental, el momento en que el individuo comienza a darse cuenta de que la verdadera fe no es una creencia ciega, sino lucidez ante el misterio. Y ese instante, aunque doloroso, es el comienzo de la liberación. Ahora, imagina lo que pasaría si descubrieras que lo divino siempre ha estado dentro de ti y que nunca ha necesitado la autorización de nadie para manifestarse. El verdadero despertar espiritual comienza cuando comprendes cómo tu mente ha sido entrenada para obedecer. Reconocer los mecanismos mentales utilizados por las religiones no es un ataque a la fe. Es un acto de autoconocimiento, porque la fe sin conciencia es servidumbre, y la duda con discernimiento es el camino hacia la libertad. La mente aprisionada por la fe no necesita destruir la creencia, necesita transformarla en elección. La espiritualidad no es sumisión a lo invisible, sino diálogo con ello. La psicología moderna nos enseña que todo control solo es eficaz mientras es inconsciente. Cuando el individuo ve los engranajes, estos pierden su poder. Por eso, percibir el sesgo de la autoridad, el miedo existencial, la conformidad social y todos los demás mecanismos no debe generar rebelión, sino lucidez. La lucidez es la luz que más temen las instituciones, porque ilumina el lugar donde la obediencia se disfraza de fe.
Quizás el sentido de la vida no esté en creer correctamente, sino en vivir despierto. Cuando uno se apropia de su propio pensamiento, descubre que la espiritualidad no necesita intermediarios. Dios, sea lo que simbolice ese nombre, no está confinado en templos o dogmas, sino en el silencio consciente de quien se atreve a sentir sin miedo. La mente liberada no niega el misterio, lo contempla sin doblegarse. Y la mayor ironía es que, cuando te liberas de la manipulación, descubres el verdadero significado de la fe, la confianza en lo invisible que nace de la claridad, no del miedo. La fe que es experiencia, no imposición. El amor que es elección, no chantaje. Esa es la fe que ninguna institución puede controlar, porque solo pertenece a quienes han tenido el valor de pensar. Así que, si este mensaje ha despertado algo en ti, escribe en los comentarios, elijo pensar. Esta es la frase que ninguna religión enseñaría, y precisamente por eso es el comienzo de tu libertad.